Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, la opinión. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Amables televidentes, tengan todos y todas buen día, sean bienvenidos y bienvenidas a La Opinión, la otra forma de ver la noticia, con la dirección de Jaime Vergara, que lamentablemente no está con nosotros. Le estamos deseando recuperación en su estado de salud. La coordinación es de Giselle Vergara, presentación de Jorge del Río y este amigo Sergio Antonio del Río, afiliado a la Cor Colombia y el Colegio Nacional de Periodistas. Hoy es sábado 16 de noviembre ya del año 2018, estamos a escaso mes y medio para terminar este año que ha sido duro para todos los sectores de la producción y de la economía en el país. Una mañana soleada sobre la capital del departamento de Sucre, Sincelejo, desde donde originamos este programa La Opinión, que se repite los domingos de 8 a 9 de la mañana, y si es lunes festivo también usted lo puede ver. Jorge del Río, compañero de set, buenos días. Muy buenos días. Sergio, hoy amaneció una mañana invadida de la neblina, sí, en la capital sucreña, y nos acordamos que llega el verano y con el verano llega diciembre. Se nos va el 2018. Buenos días a cada uno de los televidentes que nos sintonizan hoy, día sábado, mañana con repetición el domingo, y que se van sumando en número mayor a este espacio de La Opinión, donde pensamos, donde le ayudamos a pensar y donde construimos tejido social, construimos ciudad para el mejor bienestar y el desarrollo de nuestras regiones. Bueno, como siempre tenemos nuestros invitados, ya ustedes lo han visto ahí en la pantalla, el doctor, el abogado especializado en Derecho Administrativo, Dairo Pérez Méndez, siempre confundo el segundo apellido con el de su señor padre, ahora sí lo dije bien, Dairo Pérez Méndez, que nos acompaña hoy. Vamos a hablar con él de muchos temas, de temas nacionales, de temas departamentales, de temas municipales, y de temas en general que le atañen a nuestro país y a usted, amable televidente. Doctor Dairo, gracias por aceptar una vez más la invitación de La Opinión. Bien, gracias a ustedes, Sergio y Jorge. Para mí es un placer estar nuevamente en este importante programa La Opinión, que se ha vuelto un programa, un referente para toda la ciudadanía, no solo de Sincelejo, sino de todos los municipios donde llega esta señal de televisión. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes esta mañana. Yo quiero iniciar entonces para escuchar las apreciaciones de ambos, porque me llamó poderosamente la atención al llegar al canal aquí en Sincelejo, donde está ubicado, y ver en la esquina al vendedor de periódicos que está con el periódico de la tierra, el Meridiano de Sucre, que a todo lo ancho y largo de la primera página dice: denunciaron, es el titular, a 2 columnas, denunciaron, pero nadie cree en la fiscalía. Lamentable eso, lo que está pasando en nuestro país. Eso fue en Morroa ayer, en el tema de Bolsillos de Cristal, que es un programa de la Fiscalía General de la Nación, donde ponen a todos los ciudadanos que tengan denuncias contra la administración municipal a denunciar actos de corrupción. Ellos sí denunciaron, pero no, vamos a hacerlo por denunciar, pero no creemos en la fiscalía. Doctor Dairo. Bueno, esa es una percepción de la ciudadanía, de quienes de manera muy valerosa expresaron su opinión
ante los mismos funcionarios de la Fiscalía. Entiendo que estaba la directora seccional de Fiscalías de Sucre y seguramente podían haber algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional. Lo triste de todo esto es que los ciudadanos que hicieron sus denuncias las hacían y a la vez remarcaban que estaban inconformes con el papel de investigación que tiene la Fiscalía General de la Nación en nuestro departamento. Y la verdad es una verdad de apuño, de que nuestra Fiscalía General de la Nación está afrontando serios cuestionamientos desde el punto de vista de su trabajo ético, de su trabajo profesional como tal. Para poner solo ejemplos patéticos, el del propio director nacional de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad Anticorrupción, fue precisamente capturado y hoy está extraditado por actos de corrupción. Eso pues entonces nos demuestra que es un ente desafortunadamente con funcionarios o con algunos funcionarios, porque hay funcionarios muy probos al interior de la Fiscalía General de la Nación que tienen serios cuestionamientos en su actuar. Eso obviamente pone en riesgo la credibilidad de la institución, que es una institución como tal respetable, pero la ciudadanía, la voz del pueblo y la voz de Dios, y en este caso con justificaciones, expresan su malestar por la demora en las investigaciones, aunque a veces hay unos trasfondos de temas de política criminal por las dificultades de recursos en la investigación, por el poco personal investigador, por pocos recursos económicos para funcionar adecuadamente, que también influyen muchas veces en la lentitud. Pero hay otros comportamientos que realmente dejan mucho que desear porque obedecen a actuaciones negligentes y muchas veces ilícitas de algunos funcionarios al interior de la misma entidad, que es lo que verdaderamente pone en riesgo la credibilidad de la misma, y tienen que procurar aquellos funcionarios probos, correctos al interior de la misma, eliminar, erradicar desde todo punto de vista esas personas que le están haciendo un daño al interior de la institución. Sergio, yo le voy a nombrar a nuestro amigo Dairo algunos elementos que son propios del derecho. Por ejemplo, tenemos un sistema penal acusatorio, el cual es garantista porque acepta colaboraciones, acepta acuerdos, acepta casa por cárcel siempre y cuando usted denuncie o usted devuelva los bienes. Al tiempo también es un sistema positivista, esto es, se basa en la prueba objetiva, la cual para poderla obtener se necesita de un personal técnico capacitado en obtener las pruebas o en levantar las pruebas, si son pruebas documentales, si son pruebas testimoniales, y finalmente el elemento de lo que se conoce como vencimiento de términos, que parece que está siendo la herramienta más efectiva por donde se está colando las indicaciones de carácter ético. Y con ello lo que estoy colocando el dedo en la llaga es cómo es que funciona el mecanismo de la impunidad y cómo se puede empezar, porque obviamente la ciudadanía, el ciudadano de a pie no entiende cómo funcionan estas cosas, pero cuándo y cómo un juez en su capacidad objetiva y subjetiva puede determinar un vencimiento de términos, puede llegar a un acuerdo o puede no darle valor a una prueba. Pero a veces propiciado ese vencimiento de términos por el mismo abogado. Entonces, cuando eso hay tres citaciones a las cuales hay dilatación, hay que cualquier certificado médico permite que el acusado no vaya. O sea, yo entiendo que, lo acaba de decir Dairo, hay temas administrativos en los cuales la justicia como sistema tiene dificultades, pero también hay unos temas en derecho, y es bueno que el televidente lo entienda, que es por donde se están colando las faltas éticas. O sea, no le vas a decir a un juez, mira, tú dejaste que se vencieran los términos de esta persona, o no valoraste esta prueba cuando era claro que había un detrimento patrimonial, era claro, pero no la valoraste. O sea, en ese sentido, doctor Dairo, ¿qué hacer o qué recomendar? Porque tenemos un sistema de justicia que parece que no opera, parece que no es efectivo frente a todas estas este daño que se le está realizando y que se le está haciendo al presupuesto público y con ello al desarrollo y la calidad de vida de los pueblos. Sí, sin duda. La justicia
definitivamente es, como decía Platón en la República, parte del bienestar del ser humano. Y como decía Aristóteles en la Ética a Nicómaco, que hablaba que la justicia es como la estrella matutina. Y de verdad que después de la vida, la justicia es lo más delicado en la vida humana. Porque una sociedad donde no hay justicia, donde lo que hay es impunidad, lo que en última va a reinar es el caos y es el uso de la propia fuerza para las personas resolver sus controversias. Y eso no debe ocurrir nunca en una sociedad organizada, jamás. Es una verdad de apuño que el sistema penal en Colombia está colapsado. No soy penalista, hago la salvedad, pero cuando escuchamos a los grandes maestros que hemos tenido la oportunidad de escucharlos en tema de derecho penal, escuchándoles sobre las políticas criminales en el país, todo llega a un solo punto, y es que la forma como está marchando hoy el sistema penal colombiano es un verdadero fracaso. Tienen que haber modificaciones sustanciales. Hoy, por ejemplo, el papel de la Fiscalía es investigar, y hoy los jueces son los que imponen medidas de aseguramiento, son los que ordenan captura y son los que condenan. Antes la Fiscalía ordenaba captura e imponía medidas de aseguramiento. Ya esas funciones se las quitaron y la Fiscalía es un ente investigador. No obstante, hoy tiene serias dificultades la Fiscalía con las investigaciones. Los jueces se quejan por la pauperización de las investigaciones, la pobreza de las investigaciones. Capturan a una persona porque habían los elementos probatorios para por lo menos capturarlo, luego le dictan la medida de aseguramiento, en donde, como decía Jorge ahorita, es bastante garantista. Para hoy dictar una medida de aseguramiento de privación de la libertad es porque realmente se amerita que la persona esté en centro carcelario mientras se le adelanta la investigación. Esa es la excepción. La regla general es la libertad hoy por hoy en nuestro sistema penal. Pero vemos nosotros que capturan personas, incluso capturadas en flagrancia, que existen pruebas suficientes de actos de corrupción, de la comisión de cualquier otro delito, y muchas veces nos quedamos nosotros perplejos cuando son puestos en libertad luego de transcurrir un determinado tiempo, y es porque no lograron realizarles la audiencia de acusación. Vemos entonces, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué pasó aquí? No es que lo estén exonerando de responsabilidad, es simplemente que aprovechan, entre comillas, las normas legales que establecen que si transcurrido determinado tiempo no le han definido tal circunstancia como la acusación, el juez deberá ponerlo en libertad. Y el juez no le queda otra opción que poner en libertad, porque ese es un derecho fundamental, y si no lo hacen va a tener problemas serios el juez. Tiene que ponerlo en libertad porque aún no han logrado acusar a la persona que se encuentra privada de la libertad en etapa de investigación. Normalmente esas situaciones obedecen, uno, a las situaciones de precariedad en el sistema de investigación. Pocos funcionarios judiciales que investiguen y pocos recursos muchas veces para adelantar de manera eficaz la investigación, y a veces exceso de carga de trabajo de los mismos. Otras veces por dilaciones, por demoras de los funcionarios judiciales, y otras veces por maniobras poco éticas que utilizan los mismos defensores, los abogados, para evitar, y los mismos investigados, para que demoren la investigación y en esa medida puedan lograr la libertad. Como pueden ver, son varias circunstancias que en últimas lo que hacen es entorpecer la labor de la justicia en materia penal. Bueno, dentro de todos estos temas que hemos tocado y hemos iniciado con la Fiscalía, hay una noticia medio buena, diría yo, 50% para el fiscal general de la Nación, y es que tiene que ver con el resultado de la prueba en medicina legal hecha a los tejidos de Jorge Enrique Pizano, que no, ya medicina legal falló, que no hay rastros de cianuro en la humanidad, o sea, se conserva el primer dictamen del hospital de Zipaquirá, que es muerte por el miocardio, un infarto al miocardio, al corazón. Pero ahora queda la investigación del hijo, y va a haber en el Senado de la República, ya fue aprobada por la mesa directiva, va a haber un debate de control político al fiscal general de la Nación, donde ya hay voces que están pidiendo
la renuncia o apartar del cargo al fiscal mientras se adelanta esta investigación. Jorge Enrique Robledo le adelantará el debate de control político mientras se espera a ver qué pasó con el hijo, con Alejandro, que también murió. Ese sí, al ingerir no se sabe si equivocadamente o pidió agua a la servidumbre y ella se la llevó. Por lo menos se sabe el fiscal general de la Nación de que ya en las redes sociales se había condenado, y otro elemento que aparece que no existía anteriormente, y es que las redes sociales están haciendo juicios de opinión y condenan. Ya se había dicho en las redes sociales que el fiscal Néstor Humberto Martínez mandó a envenenar a Jorge Enrique Robledo. Así yo tengo aquí los WhatsApp donde se dice todo eso. No, lo que hay que decir es una cosa, mire, a toda la opinión pública, a toda la comunidad. En estos días escuchaba al Papa Francisco decir que los chismosos también cometen terrorismo, que con la lengua se hace unos daños, se causan unos estragos muchas veces casi que totalmente nefastos e irrecuperables. Y hoy con tantos medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, se dicen muchas cosas. Sí, sí. Por eso la información que uno recibe a través de ello debe tomarla con beneficio de inventario. Y las cosas no son así tan fáciles, es decir, todo el mundo goza de la presunción de inocencia. Y en hechos tan dolorosos, tan tristes, como todos estos que han ocurrido, hay que tomar y esperar que las autoridades competentes adelanten las investigaciones. Y no lanzar juicios a priori, condenando muchas veces nosotros, prejuzgando, sin tener ningún elemento probatorio. Por lo tanto, es muchas veces palabras necias, pero que hacen un daño muy grande a cualquier persona, ¿no? Así es. En el caso del conocimiento que él tenía como abogado de corte financiera, pues sí, ahí está una cuestión de duda ética, moral. Él dice que él como abogado no podía revelar eso porque él era el asesor jurídico de la socia de Odebrecht. Pero al llegar como ciudadano, entonces, ¿cómo le piden a uno como ciudadano de a pie? Denuncie. Él que venía de ser superministro y saber todo el engranaje de lo que se le estaba robando al Estado, a nosotros los colombianos. Hay que entender también que lo que se está generando alrededor del fiscal y el caso Odebrecht es una sensación de inoperancia, una sensación de corrupción general, una sensación de impunidad. Y no sé hasta qué punto senadores como Gustavo Petro, como Ángela Robledo, como el mismo Jorge Enrique Robledo, tienen algo de razón, pero al tiempo están incendiando un gran movimiento nacional en el cual no sabemos exactamente cuál será el fin de ese boom de opinión que se está despertando en el país, para bien o para mal. Y es donde creo que debemos hacer un análisis, porque efectivamente hay corrupción, efectivamente este país ha repartido los contratos grandes a dedo, y eso es histórico en nuestros gobiernos, pero hoy que se destapa una de las grandes joyas podridas de todos los tiempos de este país, es también la forma en que se está despertando a la gente. Y bien lo decía Dairo, las redes sociales son un medio cargado de irresponsabilidad en su información. Pero ojo, también algo de verdad y algo de despertar de conciencias colectivas se está dando. Pero fíjese usted que en el gobierno de Juan Manuel Santos, no obstante que el presupuesto para el año 2019 lo aprueba y lo presenta el gobierno de Juan Manuel Santos y lo aprueba el Congreso de la República, Duque no tuvo nada que ver con eso. Y todo, el 100% de la responsabilidad, los estudiantes salen a protestar, es contra Duque. Contra Duque. A mí me parece que hay algo de injusticia en ese aspecto. ¿Qué le parece, doctor Dairo? A ver, lo que pasa es que hay situaciones que muchas veces explotan en un determinado momento. Eso no quiere decir que no venía la problemática. Hoy los estudiantes universitarios en Colombia están protestando con legítima razón por la grave problemática que afronta la educación pública en nuestro país. Cuando decimos que con legítima razón nos referimos a la protesta pacífica, porque esa es la única protesta que particularmente podemos aceptar en nuestra ciudadanía. La protesta que lleve inmersa acciones violentas es inaceptable porque no puede haber ninguna circunstancia que justifique la violencia en actos de protesta.
La protesta es la manifestación legítima que tiene la ciudadanía para expresar su inconformidad con los gobernantes de turnos o con políticas de turno. Pero eso no justifica el uso de la fuerza, de actos vandálicos que le causen daños a terceros o a los bienes de terceros, bien públicos o privados. Haciendo esa pequeña explicación, vamos al punto relacionado con de por qué razón protestan ahora. Pues protestan ahora porque la situación es casi que intolerable. La mayoría de las universidades públicas se quedaron desfinanciadas para poder cumplir con sus obligaciones de funcionamiento ya en lo que resta del año 2018. Y todo eso obedece a una carga que venían arrastrando de obligaciones año tras año, y ahora finalizaron pues diciendo: Gobierno Nacional, aquí estamos, denos un apoyo. Y fíjese, ha servido la manifestación porque ya se incorporó una serie de recursos adicionales en el presupuesto 2018 para poder solventar de una manera, yo diría, un poco liviana las obligaciones de la mayoría de las universidades públicas. Y se incrementaron los aportes dentro del presupuesto general de la Nación en materia de educación pública superior para la vigencia de 2019. Pero aún siguen siendo insuficientes, porque la financiación es muy alta y hasta el momento lo que se ha puesto hoy, se ha dado este año a las universidades públicas, ya está aprobado para entregárselos ahora en lo que resta del año, y lo presupuestado el otro año es insuficiente aún para sacar adelante las universidades públicas. Tiene que haber un mayor apoyo del gobierno nacional, del presupuesto nacional. Eso es indudable. Tiene que haber recursos para la educación pública, sobre todo en nuestro país, donde hace más de 20 años no se crea una sola universidad pública. No hay justificación. Y con la Ley 30 de 1992, que es la ley que regula el tema de la educación pública en Colombia, vienen funcionando las universidades públicas, es decir, con un presupuesto creado en el año 92 que año tras año simplemente se indexa con base en el índice de precios al consumidor del año anterior. Y vemos universidades, para poner el ejemplo de nuestra Universidad de Sucre, que en el año 2004 tenía 2.200 alumnos, hoy tiene alrededor de 6.000 alumnos, proporcionalmente con el mismo presupuesto. Es decir, son unos héroes. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho con unas dificultades tremendas, haciendo buen uso de los recursos, porque hay que abonar que la Universidad de Sucre, a pesar de que se cuestionen algunos temas diferentes, ha hecho un buen uso de los recursos públicos. Creo yo es una de las universidades públicas en Colombia con menos déficit, pero está a ras. Es decir, no tiene hoy un pasivo en materia de créditos bancarios, no tiene pasivos pensionales como tal, no tiene pasivos en cesantías. Quiere decir que es un ente universitario que han sabido manejar los recursos públicos en el mismo ente. Pero también es una de las universidades más costosas en materia de cofinanciación de los semestres de los estudiantes. Totalmente, Jorge. ¿Y eso obedece a qué razón? Resulta que los recursos con los que se financian los gastos en la universidad son los recursos de la Nación, los recursos del departamento, y lo que haga falta se tiene que cubrir con el costo de las matrículas. La Nación está mandando lo que está mandando desde el año 92, obviamente indexado apenas. El departamento, que tiene una deuda muy grande con la universidad, el departamento así le ha dado la espalda a la Universidad de Sucre, eso hay que decirlo. Todos los gobernantes de los últimos años le han dado la espalda. Han querido desaprovecharse del ente universitario para hacer política, pero no le han dado recursos como tal. Y entonces le toca a la universidad ese faltante que tiene, ¿cómo lo capta? Con los costos de matrículas. Por esa razón son tan altos. Y el más, claro, de la matrícula por semestre. El más alto es el de medicina, porque es el programa más costoso. Por decir algo, yo creo que el semestre más económico está alrededor de los 5 o 6 salarios mínimos legales mensuales. Estamos hablando casi de 3 millones de pesos. El más económico. En cambio, hay programas como enfermería, por ejemplo, que pagan escasamente un salario mínimo mensual. La mayoría pagan casi un salario, entre un salario y 2 salarios. Solo medicina es quien está pagando sobre 5 salarios mínimos. ¿Y hay un alivio o habrá un alivio con la aprobación de la ordenanza pro estampilla Universidad de Sucre con el 1.5%? Sergio, ese es un punto que hay que decirle a la opinión pública, que lo ideal, es más, en condiciones normales no debería haber ni siquiera estampilla. Pero eso es una forma como entonces le ha tocado a los rectores de las universidades, con el apoyo de algunos congresistas, presentar ante el Congreso un proyecto de ley
para crear una estampilla. Esa estampilla no es más que un tributo que se carga básicamente a contratos estatales y a otro tipo de actos, pero básicamente a contratos estatales. ¿Y qué pasa? Es porque no hay dinero, pero es una manera elegante de decir el gobierno, yo no giro recursos, pero que lo saquen por allá la platica que necesitan para inversión. La Universidad de Sucre en el año 2001 le crearon una estampilla que demoró hasta el año pasado, que suspendió su cobro el departamento con el argumento de que había recaudado la totalidad de los recursos, lo cual no es cierto, y no es cierto porque en estos momentos la Universidad de Sucre acaba de presentar una demanda contra el departamento para que le pague alrededor de 14.000 millones de pesos, más los rendimientos financieros que aún no se lo han entregado. La pregunta es, si lo recaudaron, ¿por qué no lo han entregado? Correcto. No han rendido cuentas, y eso es así, ya la demanda está cursando, se acaba de presentar la demanda ante el Tribunal Administrativo de Sucre. Luego entonces, mire ya por dónde va la cosa con la anterior estampilla. Con la nueva estampilla que está, ahí leí ayer en la prensa que recibió el segundo debate y aprobaron el 1.5%. Se venía discutiendo, y esa era una de las luchas de las directivas y de los estudiantes de la Universidad de Sucre, de que fuera por lo menos el 2%. Como estaba la anterior. Como estaba la anterior, no había razón para variarlo, no había ninguna argumentación. Se les dio a ellos por decir, y cuando digo ellos me refiero a la mayoría de los diputados y a funcionarios de la administración departamental, especialmente en cabeza de la Secretaría de Hacienda, de que eso iba a afectar las finanzas de las entidades porque iba a incrementar el costo de los contratos. Del contratista que paga los tributos, lo cual es un sofisma. Eso no es cierto. Es cierto que se va porque el 2% se venía pagando y se va a seguir pagando. Y a la larga, ¿quién paga? No lo paga el contratista, aparentemente. Cuando se estructura un contrato estatal, se incluyen los costos directos e indirectos. Y dentro de los costos indirectos están los tributos. Uno de los tributos, la estampilla. Claro. Luego lo paga la misma entidad contratante. Esa es una especie de vuelta. Claro. Yo saco mi plata por inversión y con eso financio otras actividades. Así se paga el INDER en materia de deporte, así se paga Procultura en materia de cultura. Luego entonces es igual. Los recursos salen de recursos de inversión cuando yo estructuro y los paga el contratista, pero ya van incorporados en el valor final del contrato. Luego entonces no es cierto, y hay que decírselo a la opinión pública, el argumento expresado por la mayoría de la Asamblea Departamental. No es cierto que el 1.5% era necesario porque se aumentaba la carga tributaria a los contratistas. No, puede aumentar la carga tributaria para la celebración del contrato, pero los recursos salen de la misma entidad contratante, nunca del bolsillo de los contratistas. Esa ha sido lo que se llama en materia filosófica la falacia. Se dice una mentira con apariencia de verdad. Esa es la verdad. Dairo, sí. Vamos a comerciales y... Cuando vengamos, me gustaría con Dairo conversar acerca del trasfondo político de esto. Obviamente van a ser afirmaciones hipotéticas, es opinión, pero también ilustrar un poco la ciudadanía, porque la ciudadanía no entiende y los estudiantes no entienden en casa cómo es que se le adeuda a una universidad 14.000 millones. ¿Hace cuántos años? Bueno, explico. Venía recaudándose desde el año 2002, comenzó el recaudo, y el año pasado, en el mes de abril, si no me falla la memoria, el secretario de Hacienda Departamental profirió una circular donde le dijo a todas las entidades estatales del orden departamental y municipal en Sucre, paren el recaudo que ya recaudamos, los 50.000 millones a precios constantes del año 2000 ya fueron recaudados, punto. Ante esa circunstancia, lo que dijo entonces la universidad fue, muy bien, si lo recaudó, ¿dónde está lo que me debe? Porque aquí están todavía faltando 14.000 millones. Gírelos, ese es el punto. Gírelos, y no se lo han girado. Comerciales y volvemos con el doctor Dairo Pérez Méndez. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Ya regresamos. La opinión. Canal 12, el
Canal de Sucre. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. En el Hospital Universitario de Sincelejo atendemos a los afiliados del régimen subsidiado de la nueva EPS, Mutual Ser, Comparta, Coosalud, Mutual Quibdó, Endisalud y del régimen contributivo y subsidiado a los afiliados de Confacor y Salud Vida. Nuestros servicios quirúrgicos de neurología y neurocirugía son modelo piloto de atención hospitalaria por evento. El Hospital Universitario de Sincelejo cuenta con personal altamente calificado que sabe lo que es urgencia. Por eso te atendemos inmediatamente. Contamos con UCI para adultos y especialistas en las áreas de la salud que nos ubican en los primeros lugares en atención. Hospital Universitario Sincelejo, un hospital de brazos abiertos. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo, FONVAS, presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. FONVAS, estamos cumpliendo. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. En el Hospital Universitario de Sincelejo atendemos a los afiliados del régimen subsidiado de la nueva EPS, Mutual Ser, Comparta, Coosalud, Mutual Quibdó, Endisalud y del régimen contributivo y subsidiado a los afiliados de Confacor y Salud Vida. Nuestros servicios quirúrgicos de neurología y neurocirugía son modelo piloto de atención hospitalaria por evento. El Hospital Universitario de Sincelejo cuenta con personal altamente calificado que sabe lo que es urgencia. Por eso te atendemos inmediatamente. Contamos con UCI para adultos y especialistas en las áreas de la salud que nos ubican en los primeros lugares en atención. Hospital Universitario Sincelejo, un hospital de brazos abiertos. Continuamos con La Opinión. Canal 12, el canal de Sucre. Bueno, ya estamos con ustedes en esta segunda media hora en La Opinión, la otra forma de ver la noticia. Estamos dialogando con el doctor Dairo Pérez Méndez de muchos temas de carácter nacional, de carácter departamental y de Sincelejo indiscutiblemente. Bueno, Jorge, ¿qué otro tema tenemos con el doctor Dairo? Bueno, habíamos quedado comerciales, continuamos entonces con el tema de la Universidad de Sucre. Esta pregunta del millón, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata y por qué la Asamblea en su divino actuar no aprobó el mismo 2%, sino el 1.5%? ¿Por qué Periñán, el doctor Vicente Periñán, cuando lo cita a la Asamblea, cuando lo invita, porque no lo pueden citar por la autonomía universitaria, no asiste a dar explicaciones de en qué invierte el dinero por esta pilla? Bueno, me has preguntado tres cosas. Una, la primera, ¿dónde está el dinero? Pues el dinero debe estar en el departamento, porque ellos dijeron que lo habían recaudado. Y si yo digo que recaudé es porque yo lo tengo.
Resulta que ahora que se le ha dicho, bueno, entonces, si usted lo tiene, entréguelo, han salido a decir de que ese dinero sí está, pero que no está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es más o menos lo siguiente. Ellos dicen, mire, el dinero sí está recaudado por las entidades estatales que celebraron contratos y nosotros tenemos conocimiento. Pero el dinero en efectivo no se encuentra porque ellos nunca lo enviaron a nosotros. Entonces nosotros, departamento, que somos los recaudadores por ley y por las ordenanzas departamentales que reglamentaron el tema de la estampilla anterior, estamos ahora adelantando los procesos de jurisdicción coactiva, que no es otra cosa que es como un proceso ejecutivo de cobro hacia esas entidades para que entreguen los dineros. Pero resulta que se le ha preguntado, bueno, entonces entreguen la relación de entidades deudoras, donde estén las obligaciones, donde estén los intereses y todo lo demás, y no han hecho entrega de nada. Por esa razón la universidad tuvo que presentar la demanda y ahora sí o sí le va a tocar entregar las cuentas claras a los jueces de la República. Es una vergüenza que tenga que ocurrir esto en sede judicial y no de manera directa como debió haber sido hecho esto. Lo que presumimos nosotros es que ni ellos saben realmente cuánto tienen recaudado, ni tienen de manera ordenada sus cuentas, sus contabilidades públicas. Eso es lo que se considera que existe. Frente al segundo punto, de por qué razón la Asamblea, yo creo que como dice un programa de estos de Roberto Gómez Bolaño, no sé si es el Chapulín o el Chavo, se han salido con la suya los diputados. No han podido entender de que ojalá debían mantener el 2%. Es decir, yo no logro entender cómo ellos le han dado en cierta forma la espalda a la universidad. Lo más fácil era mantener el 2%, lo otro no es cierto, eso es un sofisma, porque esa plata nunca va a salir del recurso de los contratistas. Vuelvo y repito, eso hace parte de los mismos recursos de la entidad estatal. Y además, le preguntamos al secretario de Hacienda departamental de cuántos eran los recursos que iba a contratar el departamento en la vigencia fiscal 2019. Palabras de él, y lo leí también en la prensa, 15.000 millones. 15.000 millones al 2% representa 300 millones de pesos. Eso sería lo que tendría que poner de su presupuesto, ojo, para incorporarlo a los contratos estatales que celebre. El presupuesto del departamento es mayor, pero en inversión, lo que va a contratar, porque el resto se va en gastos de funcionamiento. Como pueden ver ustedes, del presupuesto total de los departamentos, más o menos el 90% es para gastos de funcionamiento y escasamente el 10 o menos es para inversión. Hoy también los departamentos, hay que decirlo, son unos entes burocráticos. Las funciones que cumple el departamento de pagador de servicios de salud, de pagador de servicios educativos, perfectamente lo podrían hacer dos oficinas. Una para que se encargue del tema de educación y otro para que se encargue del tema de salud. Y podrían perfectamente desaparecer los departamentos y las asambleas, porque hoy por hoy no sirven para nada. Son unos entes eminentemente burocráticos. Y claro, no sirven para nada por la norma constitucional y las normas legales que lo regulan. Es por eso. Son unos grandes elefantes burocráticos, inmensos, pesados, tienen unas nóminas exageradas, pero no hacen nada. Hoy la vida en este país se resuelve con la nación y con las entidades territoriales, distritos y municipios. No se requiere más nada. Y sobre lo último que me preguntaba relacionado con el rector, pues realmente habría que preguntarle a él las razones por las cuales no asiste. En mi criterio, considero yo, no le costaba nada asistir a los llamados que le hiciera la Asamblea Departamental, porque es un ente de control político, e independientemente de que pueda ser citado o no, eso no era una justificación. Pero ahora, vuelvo y repito, habrá que preguntarle a él las razones por las cuales no fue, porque yo no las conozco. Autonomía universitaria. Pero es que la autonomía universitaria no es absoluta, Sergio. Hay límites en todo. Es funcionario público también, sin duda. Y debe rendirle cuentas a la sociedad y a los entes de control. Claro que sí, desde luego, totalmente. A todos los entes de control y a los entes de control político también debería hacerles él, pues, la rendición de cuentas cuando se lo piden. Yo no le veo ningún inconveniente a eso, pero vuelvo y repito, debe ser él quien dé las razones, ¿no? Sergio, ¿qué tal si le vemos la cara amable a Dairo? Siempre la tengo amable. No, estos son temas un poco duros, aunque muy importantes y trascendentales para el desarrollo y nuestro quehacer y nuestro acontecer como departamento. Llamémoslo formalmente informal. Sí, pero vamos a verle la cara amable. Ahora, detrás de cámara hablábamos que, bueno, Dairo nace en la ciudad de Cartagena, pero
que tiene a los Montes de María anclados en su sangre, anclados en su ser, y esa bella tierra prácticamente le dio su infancia, le dio su talante y le dio ese perfil cultural que mucha gente no te conoce, Dairo. No sé si le hablamos a los televidentes un poco de esa otra faceta de Dairo, no el abogado, sino ese hombre enamorado de la cultura y de la tierra. Claro, Jorge, nosotros somos parte de la tierra. Ese hermoso José Martín, ese gran humanista cubano, yo diría que más que cubano, latinoamericano, que tenía esos versos tan lindos que uno escucha en Guantanamera. Y hay un libro de él que se llama Versos Sencillos, donde aparece, en donde hay una parte, yo soy muy malo para memorizar cosas, pero dice que vengo del monte y del monte soy, más o menos lo dice así en una de las estrofas de esos hermosos versos que luego se volvieron canción, que la poesía es canción también. Y bueno, a nosotros nos encanta así la literatura, la poesía, el teatro. Hicimos teatro cuando estudié en el INEN en Cartagena, representamos a nuestra institución a nivel nacional en muchos eventos. Siempre me ha gustado la música, de una u otra manera hemos participado nosotros en muchos festivales. ¿Toda clase de música? Toda clase de música, toda. La música es linda, cualquiera que sea, siempre encontrarás algo bonito. Hasta la champeta. Sin duda, hay una música africana hermosa y música de nuestra champeta criolla también muy bonita también, desde luego, claro que sí. Y ahora que hablas de los Montes de María, una zona tan azotada en nuestro departamento, hoy por hoy está renaciendo. Qué bueno que renazca la paz, la tranquilidad, porque esa es una de las zonas más lindas que tenemos y de gente más hermosa. Por eso tenemos nosotros que podemos hacer algo por ellos, hacerlo y trabajar. Y bueno, nosotros estamos también trabajando con algunas comunidades en los Montes de María y lo hacemos porque nos gusta servir, por eso. Dairo, tenía entendido y tengo entendido que, bueno, te reúnes con personajes de nuestra cultura en el departamento de Sucre, como Oscar Flores Támara, alrededor de una revista llamada Crisol, también con el juez Guillermo Rodríguez y con otros personajes que de una u otra manera alternan su oficio con el derecho, la docencia y hacen cultura. ¿Qué vienen planeando? ¿Qué están haciendo? Porque esa otra faceta, como te decía, creo que es muy interesante también y sé que vienen fraguando una serie de eventos aparte de esta revista que se sigue manteniendo muy firme. Claro. Bueno, te comento algo. En el corregimiento de Don Gabriel, que hace parte de Ovejas, vamos a reinaugurar, porque venía funcionando una biblioteca que creó la Fundación Excelencia Profesional, que presido. Es una fundación exclusivamente para eventos académicos y culturales. Y la reinauguramos la próxima semana. Logramos vincularla a la Red Municipal de Bibliotecas y el Ministerio de Educación, exactamente la Red Nacional de Bibliotecas, donó 2.700 libros y eso pues hizo que hiciéramos entonces unas mejoras para que toda la comunidad pueda acceder a los libros de las mejores editoriales de todas las materias, en donde allá llegan niños, jóvenes, adultos, mujeres, todo a trabajar. Y le hemos llamado Casa de Lectura porque no queremos que solo sea biblioteca, sino un centro donde se dicten talleres de teatro, de poesía, y por eso comprometí a Jorge, y lo hago aquí públicamente, para que nos acompañe y dicte un taller de poesía, que es su gran pasión, y les enseña a los niños, porque seguramente hay más de un niño allá que debe tener su vena poética. Y bueno, con los amigos Oscar Flores, con Guillermo Rodríguez, entre otros, efectivamente nos reunimos constantemente, y la revista Crisol, que está a la orden de todos los que nos ven, pueden escribir y sus artículos, sus poemas, y allí se publican. Es totalmente gratuito y lo hacemos simplemente por amor al arte. Hay una fundación para la excelencia. Excelencia profesional, así es. Estamos dedicados única y exclusivamente a la parte académica y a la parte cultural. Bueno, se está arraigando esta clase de eventos culturales en los Montes de María. Hablábamos de Colosó,
Sí. Ella para este año tienen el segundo concurso de cuentos, mitos, leyendas e historias mágicas a nivel estudiantil en Coloso Sucre, que será el 23 de noviembre, será la entrega de los 5 primeros premios entre los estudiantes. Eso es muy bueno y nosotros aquí hemos felicitado a los alcaldes que tienen esa iniciativa. En Tolu Viejo también la copió Matildo Colón y ha organizado el primer concurso de mitos, cuentos, leyendas, historias mágicas en Tolu Viejo. Eso es incentivar el cerebro, la masa gris de los estudiantes para aquel que quiera dedicarse a la poesía, a la escritura, incluso a la licenciatura, posteriormente estudiar una licenciatura, ¿cierto? En idiomas puede hacerlo. Bueno también entender, porque quiero en estos últimos minutos conocer esa visión de ciudad que tiene Daido. Daido, como lo han visto los televidentes, no es solo una persona centrada en el derecho y en sus intríngulas, sino que también toma tiempo para incluirse en temas de cultura, en temas de ciudadanía, y con esta visión cultural que tienes y que de una u otra manera Sergio nos ha alimentado, ¿qué visión de ciudad tienes y cómo la cultura puede empezar a tejer lo que se destejió en Sincelejo? En Sincelejo y en el departamento de Sucre la violencia destejió, discúlpenme los sociólogos el término, sé que no es de la Real Academia de la Lengua, pero lo estoy utilizando porque aquí se descuadernó el tejido social. Se desintegró. Se desintegraron familias, se desintegraron hábitats, la armonía que se vivía no solo en los Montes de María, sino en muchos de nuestros municipios, se rompió de tajo con la incursión armada, con la muerte, con acabar con la cultura, con la costumbre, y vino esto que en la ciudad conocimos como los desplazados, que luego trajo los cinturones de miseria, y hoy tenemos a un Sincelejo sin brújula, tenemos muchos de nuestros municipios sin brújula, y llegó la droga, y llegaron los suicidios, y yo sé que desde la visión cultural, y lo acabas de decir Sergio, tenemos otra visión, y hay una misión y una visión que puede ayudar a construir lo que se partió. Sí, Jorge, has dicho algo, pero muy acertado. Y de todo lo que dijiste, le agregaría algo, y en donde los sociólogos tendrán mucho que ver. Yo creo que nosotros somos como una especie de, yo me pinto como una colmena gigantesca, en donde todavía no le han sacado ni 1 centímetro de miel. Lo que hay es de todo para investigar con todo lo que ha ocurrido en nuestros municipios de Sucre. El tema del comportamiento incluso de las personas se han visto afectadas con toda la violencia. Pueblos que eran históricamente tranquilos, no había conflictos, resolvían sus conflictos de manera pacífica, sin intervención de autoridades. Hoy hemos tenido la oportunidad de llegar a algunas de esas comunidades y ver que el comportamiento de las personas que hoy están ha variado mucho de lo que otrora era. Y yo creo que todo eso es fruto de la violencia. Pero entonces, por esa razón, la ciudadanía la debemos construir nosotros. Nosotros debemos construirla, claro. Necesitamos el apoyo y pleno y fuerte de buenos gobernantes. En gran medida, los buenos gobernantes contribuyen al mejoramiento de la ciudadanía y un mal gobernante empeora la situación de la ciudadanía. Es que tienen que ir cogidos de la mano. Por esa razón hay que pensar en escoger buenos gobernantes. Personas que no solo tengan cierto grado de formación del conocimiento de la cosa pública, sino que además tengan como meta de su vida la ética sobre todas las cosas. El ser ético es fundamental, es más, hasta que sea ético y que tenga pocos conocimientos de la función pública es aceptado, pero que sea honesto, que sea probo, que le importe el progreso social, que le importe la gente, porque es que realmente también somos una sociedad muy desigual y esas grandes brechas hay que irlas cerrando poco a poco, y eso se logra con inversión social, con trabajo social, con trabajo comunitario. Eso no va a ser de la noche a la mañana, vamos a necesitar de muchos años, pero tenemos que hacerlo, tenemos que comenzar, todos tenemos que aportar a eso. Estoy totalmente convencido que la ciudadanía la forjamos nosotros. ¿Y cómo se forja una buena ciudadanía? Respetando a los demás, respetándonos nosotros, respetando a los demás.
haciendo las cosas bien. Yo en estos días, en un pueblecito que visité, un niño peleaba con otro y yo me metí y le dije, ¿qué pasa? No, que me encontré este billetico, un billetico de 1.000 pesos. Y le dije, ¿y de quién es el billete? ¿Suyo o suyo? De ninguno de los dos. Entonces, el uno peleaba porque lo vio y el otro porque lo cogió. Y yo le dije, pero ¿y por qué no preguntan más bien de quién es este billete? Porque no es tuyo ni es tuyo. Así es que si no es de ninguno de los dos, busquen de quién es el billete. Los niños quedaron viendo y entonces soltaron por hacer esa pregunta. Y otro niño que estaba ya llorando un poco lejos, salió y dijo que era con el que le habían mandado a comprar una cubeta de hielo y lo estaba buscando. Si esos niños, si entonces, fíjense, es que nuestro medio dice, si me lo encuentro es mío. Eso no es tan, ¿por qué ese comportamiento? Si me lo encuentro es mío. ¿Por qué también cuando lanzamos frases que a mi primo lo nombraron secretario de despacho y espero que aproveche su cuarto de hora? Ajá. ¿Su cuarto de hora qué es? ¿Su cuarto de hora para robar? Sí. ¿Para aprovechar el poder en beneficio particular o de terceros? Eso es un error, eso tenemos que quitárnoslo de la cabeza. El cuarto de hora sería aprovecharlo en trabajar por las comunidades de manera denodada, de manera contundente, para que más adelante, porque estoy seguro que quien hace ese trabajo de esa manera no espera ni siquiera que se lo agradezcan. Lo hace porque quiere, porque le gusta servir. Luego entonces el servidor público no puede esperar que le den aplausos, porque esa es su función. Y si lo hace bien, seguramente irá a su tumba cuando se muera feliz. Pero del resto no importa que nadie se lo agradezca, basta que la ciudadanía esté bien. Y si mi ciudadanía está bien, qué más felicidad y qué más pago para uno cuando hace eso. Muy bien, él es Dairo Pérez Méndez, nuestro invitado en el día de hoy. Lamentablemente teníamos muchos otros temas, pero el tiempo se nos vino encima. Es que hablar con una persona que el conocimiento que tiene, nos quedaron muchos temas, el tema de los embargos judiciales del hospital, que íbamos a hablar sobre eso, bueno, será en una próxima oportunidad. Jaime Vergara es el director, Giselle Vergara en la coordinación, la presentación de Jorge del Río y este amigo Sergio Antonio Berry, como le gusta a Hugo Yepes, Berry. Doctor Dairo, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, de verdad muy satisfecho. Muchas gracias también por iluminar nuestra ciudadanía. Y nuestra mente sobre muchos temas que a veces uno no alcanza a comprender. Los invitamos a ver este programa en repetición mañana domingo de 8 a 9 de la mañana. Feliz fin de semana. La opinión, la otra forma de ver la noticia.